El tema serían nutrientes, nutrientes que no van a responder al rendimiento del cultivo. ¿Qué quiere decir? Rinda mucho, rinda poco, los tengo que tener sí o sí. Y nutrientes que sí dependen del rendimiento del cultivo. En el caso de los primeros está el fósforo, el azufre, el zinc, el boro, las bases, que necesito hacer análisis de suelo, que es lo que no hacemos. Entonces hay que empezar a muestrear los suelos y saber qué fertilidad tengo. Y después el otro, el nitrógeno, que en la medida en que el maíz rinda tengo que poner más y si no rinde no tengo que poner. ¿Cuántos años hace que se viene remando con la importancia de un análisis de suelo a partir de cualquier manejo nutricional que decidamos hacer y todavía cuesta trabajo, ¿no? Mirá, yo tengo 30 años de ingeniero agrónomo y desde que me recibí que venimos detrás de esto. Y no logramos todavía que nos den suficiente atención. Así que aprovecho este medio para decirle a todos los productores que tienen que hacer análisis de suelo. Si no, no sabemos qué fertilidad tenemos. Bueno, hablaba también usted en su disertación de dos grandes actores dentro de lo que es un manejo nutricional, como son fósforo y nitrógeno. En el caso del fósforo, ¿cuál es la importancia que cobra en un cultivo como maíz? Bueno, el fósforo es el principal constructor de raíces del cultivo. Entonces, si yo no tengo deficiencia de fósforo, se restringe el crecimiento de las raíces y en los años bravos voy a tener más problemas de sequía. Entonces, mi principal defensa frente a la sequía es que no tenga deficiencia de fósforo, que se resuelve con un análisis de suelo y fertilizando si hace falta o no. En el caso del fósforo, ¿cuál es el comportamiento que toma, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, donde tenemos suelos pesados por una parte y por otra parte suelos arenosos? Bueno, lo que tienen que hacer es adaptar la fertilización a los dos tipos de suelo. Los suelos arenosos van a demandar menos cantidad de fertilizante para recomponer la fertilidad que los suelos más arcillosos. Por otro lado, la provincia tiene una gran cantidad de guano de gallinas y de criadero de pollos, que tiene como principal ventaja recuperar fertilidad fosforada de los suelos. O sea que tendríamos que aprovechar este fertilizante, entre comillas, gratis, que tiene la provincia de Entre Ríos para usarlo en los campos. A la hora de encarar una reposición de nutrientes y en el caso del fósforo en particular, ¿qué cantidad de fósforo es que se lleva el grano, por ejemplo, como un cultivo como maíz? Bueno, dependerá del rendimiento, la cantidad total que se lleve, pero está alrededor de 3 kilos por tonelada. O sea que un maíz de 5.000 kilos, de 5 toneladas, se va a llevar alrededor de 15 kilos de fósforo. Y un maíz de 100 quintales, el doble, 30 kilos de fósforo. Y bueno, hablaba también usted en algún momento de la importancia de una nutrición balanceada, sobre todo para lo que es el caso del fósforo. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, porque en la medida en que yo voy agregando fósforo para recuperar la fertilidad del suelo, inhibo la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, el caso del zinc. O hago sinérgico el accionar del fósforo con el azufre. Entonces, en la medida en que yo tengo fósforo, azufre y zinc, mejoro la productividad y mejoro la eficiencia con la que uso el fósforo, que es el nutriente más difícil. Entonces, es importante hacer el análisis de suelo y balancear la nutrición para maximizar el rendimiento y la rentabilidad. Y por estos momentos se da una ecuación que a la hora de que el productor hace sus cálculos, por ahí en algunos casos suele ser un poco más complicado el análisis, porque el productor hace su caso en la relación del costo del fertilizante hoy, pero hay otro factor a tener en cuenta también. Sí, claro, el precio del grano, porque vos tenés que hacer siempre la relación de precios. Y cuando vos mirás el precio del fertilizante y el precio de los granos, la relación no es tan mala, o está dentro de los valores estándares o un poquito peor. Lo importante es que frente a la relación de precios, aunque sea bien desfavorable, uno lo que tiene que hacer es mejorar la eficiencia del fertilizante. Y para mejorar la eficiencia hay que fertilizar bien, con análisis de suelo y con asesoramiento profesional, que es la forma de hacerlo. Hasta aquí venimos hablando puntualmente casi de fósforo, pero nitrógeno también es otro de los actores que juega y tiene su peso en el partido, ¿no? Sí, que además interacciona con todos estos nutrientes y con la densidad de siembra. Entonces, si yo hago una buena fertilización de base, con fósforo, azufre y zinc, voy a tener una mejora en la eficiencia en el uso del nitrógeno, que es el que se puso caro. Porque ese fue uno de los que se puso caro. Entonces, porque depende mucho del costo energético. Entonces, en la medida en que yo
balanceo la nutrición, mejoro la eficiencia en el uso de nitrógeno. Y en base a la densidad de plantas que pongo, tengo que ajustar mi cantidad de nitrógeno. A medida que agrego más plantas al ambiente, también tengo que poner más nitrógeno. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, el cultivo antecesor a la hora de la incorporación del nitrógeno? El cultivo antecesor me impacta sobre la cantidad de nitrógeno que va a demandar el cultivo de maíz. A igual stand de plantas, un antecesor vicia, como cultivo de servicio, me va a aportar nitrógeno y va a hacer que el maíz me demande menos por planta que si mi antecesor es soja. O si mi antecesor fuera trigo, la demanda sería mucho mayor. Entonces, combinar la genética del maíz para saber la producción por planta que tengo, eso me lleva a elegir la mejor densidad de siembra. Y una vez que defino la densidad de siembra, considerar el efecto antecesor para que con un análisis de suelo de nitrógeno pueda ajustar la mejor dosis. Conclusiones. Análisis de suelo, no escatimar nutrientes y un buen manejo son la clave del éxito de un cultivo como maíz. Con un buen asesoramiento profesional es lo único que me garantiza de mi parte hacer todo bien para que después el clima me acompañe un poco y logre buenos resultados.